Es un placer muy grande el poder estar aquí y compartir este conversatorio sobre Bogotá, porque es lo que todos llevamos en el corazón, incluso los que no son bogotanos. Yo creo que es una preocupación que compartimos todos, lo que está pasando en Bogotá. Y yo voy a iniciar con una cosa muy provocadora. Cuidado, porque a esto hay que ponerle atención. ¿Será que podemos seguir observando con ecuanimidad lo que está pasando? ¿O será que tenemos que empezar a pensar en otras vías políticas para intervenir más activamente en lo que está pasando en Bogotá? Senador Galán, usted es heredero de una tradición que hizo historia precisamente por regresar a los valores, a una ética fundamental en el servicio de lo público. Y yo sí quiero conocer su posición a propósito de los problemas de gobernabilidad en Bogotá. Bueno, yo quisiera empezar por darle la bienvenida a nuestro diputado amigo de Venezuela, Armando Briquet, de Primero Justicia, que se ha hecho presente en esta cátedra y que está dando una lucha muy valiente por la democracia en Venezuela, y por eso lo hemos querido saludar e invitar en la tarde de hoy. Bienvenido, diputado Armando Briquet. Yo creo que la viabilidad del liberalismo como partido a nivel de Colombia pasa por su viabilidad a nivel de Bogotá. Y si los liberales somos lo suficientemente maduros para entender el momento histórico en el que nos encontramos y la responsabilidad tan grande que tenemos de interpretar la crisis de Bogotá en materia de gobernabilidad, en materia de ética pública en este momento, los ciudadanos van a respaldar al Partido Liberal, se van a sentir interpretados por él y seguramente vamos a lograr ese propósito y esa meta que ha fijado Simón de tener una mayor representación en el Consejo de la Ciudad y en las juntas administradoras locales. Hoy en la mañana recordábamos palabras de Gabriel Turbay sobre la ética pública, sobre los principios liberales, sobre la esencia ideológica y programática del partido, y eran palabras que podían ser pronunciadas hoy. Yo creo que tenemos una gran responsabilidad, y es reconstruir la confianza perdida de los ciudadanos bogotanos en su administración distrital y en que el Partido Liberal pueda liderar ese proceso de recuperación de confianza. Bogotá había construido un proceso. Lo más difícil en política, lo más difícil en la vida pública, en las instituciones, es construir procesos que no dependan de personas, sino que dependan de una cultura institucional que se va instalando en las prácticas desde lo público, y que independientemente de quién llegue a los consejos municipales, a la alcaldía mayor, esos procesos tienen una dinámica y una fuerza propia que ya han alcanzado y que les da para mantenerse en el tiempo, sostenerse. Nosotros creíamos que Bogotá tenía eso y lo había logrado en un proceso de varias alcaldías. Desafortunadamente, lo que ha ocurrido con la administración actual nos demuestra que eso no era tan sólido como pensábamos, y que Bogotá necesita una salida democrática, necesita una gran movilización ciudadana, y es muy pertinente traer a colación los vientos de democracia que está viviendo el mundo en este momento. Esa ola, que es la cuarta o la quinta ola en términos de los académicos de la democracia, como Huntington, que hablaban de la tercera ola y la cuarta ola de democracia en el mundo. Creo que lo que está viviendo el mundo árabe nos cuestiona como latinoamericanos, como bogotanos, como colombianos, a qué capacidad de reacción, de sorpresa, de movilización tenemos para defender nuestras instituciones y nuestros procesos políticos. Y yo creo que es hora de que el Partido Liberal, si quiere demostrar que es viable en Bogotá y en Colombia y tiene vocación de poder, lidere una movilización ciudadana que permita recuperar la gobernabilidad de esta ciudad perdida y que permita que ese proceso que varios alcaldes
varias generaciones de líderes desde los años 80 en Bogotá construyeron para la ciudad, se pueda recuperar y pueda continuar y podamos tener una administración distrital que realmente interprete las necesidades, los problemas que son serios y que son profundos que vive esta ciudad. La pregunta es si podemos seguir guardando distancia frente a lo que es abiertamente escandaloso y hasta dónde debe llegar nuestra tolerancia. Y si bien estoy completamente de acuerdo con usted en que no son las vías de hecho, sino la democracia y las instituciones de la democracia. ¿Qué nos hace falta? Y ahí el siguiente punto, y son los grandes temas para Bogotá. Bogotá se va a levantar, eso se lo aseguro. Hay que andar las calles para sentir la ira que ya alcanza casi el punto de ebullición. La pregunta es si esa movilización ciudadana va a pasar o no por fuera de los partidos. Y eso va a ser una movilización política muy importante, pero con o sin los partidos se va a dar. La pregunta es si los partidos tienen el olfato y han entendido el momento histórico en el que eso se va a producir y cómo van a participar de esa movilización. ¿Será, senador Calanque? Yo espero que los liberales tengamos ese olfato y esa madurez para entender el reto que tenemos en este momento en Bogotá. Pero yo quisiera poner el énfasis en un tema que me parece crucial, y es precisamente lo que hablábamos de recuperar la confianza y la credibilidad de alguna manera en los ciudadanos, que los ciudadanos se sientan interpretados por lo que nosotros decimos, por las soluciones, como decía Simón, que proponemos. ¿Con base a qué los ciudadanos van a creer que nuestras soluciones, que pueden ser las mismas que propone otros partidos, si nosotros ponemos, como dicen los estadounidenses, la plata en las palabras y vamos a cumplir y vamos a ir hasta el final de lo que estamos proponiendo, nuestro compromiso, nuestra sinceridad con lo que estamos hablando? A mí me preocupa profundamente cuando hago campaña, no solamente en Bogotá, sino en el país, oír los comentarios que seguramente muchos de ustedes oyen. Este edil vale tanta plata, este líder hay que asegurarle tanta plata, o tantos puestos, o estos favores, porque realmente esa patología de la democracia, como mencionábamos, citando a Carlos Lleras, que hablaba de que el clientelismo, la corrupción, es la patología de la democracia, es lo que ha ido desencantando a los ciudadanos de los partidos y de los dirigentes políticos. Entonces, si nosotros no rompemos con esas prácticas en Bogotá y no somos realmente sinceros de una transformación en la práctica política, en la manera como hacemos las campañas, como convencemos a los ciudadanos de que nuestras soluciones son las mejores y de que nosotros sí podemos interpretar a la ciudad para llevarla a un cambio y devolverle la legitimidad al gobierno distrital, pues realmente va a haber es una acumulación de frustración, una frustración más a una larga lista de frustraciones. Entonces yo creo que nosotros sí, como liberales, tenemos que demostrar que somos capaces de hacer campaña y de hacer la política de otra forma. Obviamente en la política hay dos cosas fundamentales, todos lo sabemos. Está el programa y el discurso y la ideología que uno tiene, y está también la mecánica política. Sin la mecánica política, ese discurso se queda en la teoría y es mejor quedarse uno en la universidad estudiando y haciendo investigaciones, porque eso no se va a traducir de alguna manera en decisiones políticas. Pero si uno se queda en la mecánica solamente y olvida la ideología, olvida el discurso, olvida el programa, olvida la reflexión, olvida la capacidad de sintonizarse con lo que están pensando y queriendo los ciudadanos, pues también se autodestruye, porque un partido que se vuelve un partido de mecánica electoral, simplemente que se activa cada cierto tiempo para ganar elecciones o para participar en elecciones, pues no genera confianza en los ciudadanos. Entonces yo sí creo que llegó la hora de cuestionarnos como liberales de cómo estamos haciendo y entendiendo la política y cómo vamos a recuperar esa confianza perdida de los ciudadanos en las soluciones que el Partido Liberal pretende ofrecerles y decir que las va a llevar al gobierno distrital. Entonces, si le entiendo, usted pone el acento
en el asunto de la confianza pública, que se debe traducir en una agenda que escucha a sus ciudadanos y que es una interpretación de ese sentir ciudadano. Y en el último punto que vamos a tratar en este conversatorio, quisiera hacerles una pregunta poniendo el acento en el asunto de la ética. Yo creo que ningún partido en Colombia ha estado por fuera del doloroso proceso que hemos vivido en materia de justicia. Por supuesto, unos más que otros, pero el Partido Liberal tampoco ha estado exento de escándalos que hoy llevan a algunos de sus miembros a los estrados judiciales. Y muchos de los que estamos afuera y de los que hacemos análisis político nos preguntamos qué pasó con los partidos, por qué no reaccionaron a tiempo, dónde estaban los comités de ética, cómo hacen la veeduría de la función pública de sus adscritos y qué está pasando. Está claro que se va a producir algo extraordinario en Bogotá y seguramente la próxima vez que los bogotanos depositemos un voto vamos a exigir garantías, cláusulas de que esa gestión ética, transparente, va a tener también unos controles dentro de los mismos partidos. Así que yo quisiera escuchar mucho cómo se construye esa confianza de la que usted hablaba a través de acciones muy concretas que le garanticen a los ciudadanos de Bogotá que esto no volverá a repetirse y que el partido ha aprendido esa lección que no solamente ha vivido, digamos, en otros casos, sino que además ha aprendido la lección de Bogotá con otro partido en el gobierno. Yo creo que hoy en día el gran eslabón perdido de la democracia, no solamente en Colombia, ni en Bogotá, sino en general, son los partidos políticos como instituciones. Durante unos años nos vendieron una idea un poco anglosajona de que el fortalecimiento de la sociedad civil, las ONGs, la expresión ciudadana a través de ese mecanismo y esa institución era lo que podía reemplazar a los partidos políticos en su crisis. Esa idea es una idea que se probó como falsa. Realmente los partidos políticos como instituciones son los únicos capaces de agregar los intereses de una sociedad y de unos ciudadanos, de un grupo de ciudadanos o de un país. Obviamente los partidos perdieron esa capacidad, muchos de ellos, pero esa capacidad la tienen que recuperar porque son instituciones fundamentales. Y uno de los mecanismos prácticos para recuperarla es sus procesos de democratización interna. Yo le cuento a Natalia, y aquí mis queridos amigos de los directorios, de los 20 directorios locales de las localidades de Bogotá, me dirán si estoy mintiendo. Hay una acumulación de resentimientos porque la manera como se otorgan los avales para los candidatos a ediles o a concejales es totalmente de manera informal y discrecional. Entonces unos señores en una mesa se reúnen durante un tiempo y se despachan los avales de acuerdo a sus intereses personales y particulares y no los intereses del partido, de la localidad. Entonces yo creo que tenemos que arrancar por eliminar y erradicar esta práctica. Y el mecanismo más idóneo es la consulta, para que conformemos sin discrecionalidad, sino con reglas de juego claras, las listas que van a llevar los nombres de los candidatos del partido a las elecciones de octubre. No solamente para las localidades, sino para el Consejo de la Ciudad, para que haya de verdad esa recuperación de la que hablaba Natalia, de la legitimidad. Son decisiones por encima de la mesa, democráticas y a las que todos sabemos a qué atenernos. No hay sorpresas por el camino, sorpresas de camarillas o de maquinarias que deciden repartirse los avales para favorecer su propia facción política dentro del partido, su grupo político. Entonces a eso me refería cuando con hechos y con prácticas tenemos que demostrar que somos capaces de liderar de otra manera la política en Bogotá, construyendo nuestras listas de esa manera. Entonces me parece muy importante que Bogotá piense en todos esos temas que hemos mencionado y que piense en otro tema que es también su proceso de descentralización.
La localidad de Suba tiene 1.200.000 habitantes. La localidad de Kennedy tiene casi 1 millón. ¿Será que podemos seguir manejando administrativamente la ciudad como se ha venido manejando, cuando Suba supera a toda la zona metropolitana de Bucaramanga, Girón, Piedecuesta y Floridablanca juntas en población? ¿Cuánto presupuesto recibe la ciudad de Bucaramanga? ¿Qué funciones tiene? ¿Qué poder tiene para administrarse? Yo creo que es hora de una gran revolución administrativa de descentralización en la ciudad de Bogotá que permita administrar de una manera mucho más eficiente, mucho más cercana a los ciudadanos, la ciudad de Bogotá, las juntas administradoras locales, los alcaldes locales y su relación con el Consejo de la Ciudad y el alcalde mayor. Senador, su acento es muy coherente con lo que usted ha insistido toda la tarde, y es, usted insiste en que el Partido Liberal tiene unos procesos internos y usted insiste en que esos procesos tienen que adquirir una vitalidad que esté de acuerdo con estos tiempos y las exigencias de hoy. Pues con eso les doy muchas gracias otra vez a todos, no solamente por la invitación, muchas gracias, sino además a ustedes por haber sido tan vitales y tan fantásticos en este debate. Muchas gracias por las ideas. Esperamos que esas ideas se vean, se sientan en Bogotá, se sientan en el partido y por supuesto mucha suerte.